Nuestro saludo para ustedes, como siempre, lleno de afecto y fundamentalmente de respeto. Este segmento en el periódico digital Enfoque TV es un segundo segmento a mi cargo. Es un diálogo, no es una entrevista. Yo no entrevisto, disculpen el yo. Yo establezco aquí un diálogo con gente respetable, gente que realmente puede orientar a la opinión pública en medio del desconcierto, la desorientación, la confusión en que ahora vive el mundo en general, América Latina y también nuestro país. Conversaremos hoy con el doctor Ramiro Rivera Molina, exministro de Estado, catedrático universitario, intelectual, autor de libros sobre derecho y sobre todo derecho del Estado, derecho constitucional. Ramiro, te doy una muy cordial bienvenida y gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Marcelo. Gracias. Me pregunto yo, esbozando una sonrisa, Ramiro, los orientadores de opinión a los cuales pertenezco, y también tú, a veces nos desconciertan, a veces nos confunden o ellos mismos no tienen claros los conceptos. ¿Por qué te digo? Porque el 10 de agosto de 2019 nos pusieron los orientadores a celebrar 40 años de democracia. Ramiro, ¿qué democracia? Te pregunto a ti. En este lapso, en este trecho de tiempo, hemos tenido 3 rupturas constitucionales, 3 golpes de Estado, el que tumbó a Bucaram, el que tumbó a Maguad y el que tumbó a Lucio Gutiérrez. 10 años de una dictadura ignominiosa, maloliente, disfrazada de democracia. ¿De qué democracia me están hablando, Ramiro? Sí. Diríamos que la democracia a la sudamericana, porque tú bien lo has dicho, Marcelo, primero no son 40 años, como dices tú. Hay que descontar los 10 años de irracionalidad y de corrupción del correísmo, nos quedan 30. Aún el retorno a la democracia tuvo enorme resistencia en sectores militares no proclives a la democracia. Y acuérdate que cuando se accede ya al proceso electoral, si no hubiese sido por un acto, creo que hay que reconocerlo ya con la perspectiva del tiempo, de caballerosidad y de ética de Sixto Durán, si él hubiese renunciado a la candidatura con el Tribunal de la Mano Negra, probablemente en el 79 no llegaba a la presidencia Jaime Roldós. Entonces eso es una democracia accidentada, una democracia pedaciada, una democracia extraordinariamente débil, tumultuosa, salpicada de corrupción y de una conducta cultural de no apego a la ley. O sea, yo creo que lo primero que habría que hacer aquí es, en la medida en que muchos hablan de democracia, un poco decirles a quienes hablan de democracia, ¿qué entiende usted por democracia? Porque no es lo mismo la democracia de Correa que la democracia de los socialistas, que la democracia de los populistas o la democracia de la demagogia. Yo creo que habrá que definir cuáles son los componentes más o menos esenciales como para decir, sí, festejemos, porque en efecto vivimos al menos 30 años de democracia. Democracia, parecería una verdad de perogrullo, pero en el concepto griego y clásico es el gobierno del pueblo. Y la pregunta, Ramiro, la siguiente pregunta que te hago es, ¿todo colectivo humano, cualquiera, está en disposición y en capacidad, en facultad de autogobernarse, de autocontrolarse, de diseñar su presente y su futuro? ¿O vamos a la definición de pueblo, que es diferente que la masa, el pueblo consciente? ¿Los pueblos son lo mismos en cualquier tiempo y en cualquier lugar de la geografía? ¿O hay pueblos que necesitan largos trechos de maduración todavía para entender lo que es la democracia y poder ejercerla con virtud? La pregunta. En el fondo yo estoy de acuerdo contigo, Marcelo. Primero, ¿qué es el pueblo? Yo creo que, no sé, me parece que es una noción tan abstracta, tan ambigua, que convoca a cualquier cantidad de confusiones. Se suele decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y se lo repite en la política, se lo repite en el deporte, se lo repite en todo sitio. Oigan, esa es una frase, como tú sabes, Marcelo, se repetía en la época medieval, en la época de los soberanos que gobernaban con el derecho divino,
Claro, la voz de ustedes es la voz de Dios. Yo soy el delegado de Dios, en consecuencia soy el delegado de ustedes. Esa es una farsa. Y luego mimarle al pueblo de que el pueblo es sabio, de que el pueblo es inteligente, de que el pueblo es soberbiamente lúcido, es otra falsedad. Está bien que lo diga el político que busca votos, pero nuestros pueblos no necesariamente son pueblos ilustrados, no necesariamente son pueblos educados. A veces son masas alienadas que viven entre la desesperanza y su angustia, que se satisfacen con extender las manos para que les pongan un poquito de caridad. Y es esa gente la que dice, no importa que roben porque hicieron obra. Y un poco eso define o eso determina o influye del por qué el populismo en su más descompuesta y repugnancia imagen o dimensión es la que tiene enorme influencia no solamente aquí, sino en toda América Latina o en gran parte de la América Latina. O si no, pues veamos nomás lo que acaba de pasar el domingo pasado en Argentina. Iremos a eso, vamos a ir a eso. Yo no me canso de repetir una frase sabia de un hombre brillante sin ninguna duda, equivocado, rencoroso, sociópata, pero brillante, rayano con lo genial, Carlos Marx. Él dijo algo: el gran obstáculo para el crecimiento cuantitativo y cualitativo de los pueblos es la incurable estupidez de las masas. La incurable estupidez de las masas. Él nos hizo en ese concepto ya la diferencia entre masa y pueblo. El pueblo teóricamente es un colectivo humano culto, educado, consciente, crítico, ¿no es cierto?, que sabe que puede tener en sus manos el control de la historia. Ese es un pueblo, contrariamente a la masa. Las democracias no funcionan bien en nuestro medio en América Latina porque siguen siendo en gran medida, Ramiro, masa. Sí. Y lo que dijo Marx lo complementó Lenin, pues. Porque si Lenin hubiese creído el marxismo-leninismo en todo el pueblo, en toda la gente, en todos los seres humanos con capacidad de discernir o con la edad de votar, en una época en que no votaban todos, habría dicho, vamos pueblo y hagamos la revolución. Lenin convoca a la élite, al partido, como la vanguardia de los proletarios o de los trabajadores. Y una élite pequeño burguesa. Pero por supuesto. Porque yo a mis queridos audientes, les he preguntado, haciéndoles respetuosamente una apuesta, que me den un caso, uno, tal vez Evo Morales sea la excepción, en que realmente el proletario, el obrero, el campesino haya accedido al poder socialista o al poder comunista. Ni un solo caso, salvo el de Morales en Bolivia. Porque son pequeños grupos de, disculpa la redundancia o la cacofonía, de pequeños burgueses que en el poder se vuelven sapovivos, corruptos, represivos y sangrientos. Ese es el tema y el fracaso del marxismo. Ahora, para Ramiro Rivera una tercera pregunta, porque estamos dialogando. Ramiro, nos han dicho que el fallo y el fiasco de la democracia son los políticos, los venenosos políticos, los jerarcas, la autoridad, los presidentes, los diputados. Mi opinión personal es que la democracia en gran medida no funciona cuando hay colectivos, disculpen el término brusco, de imbéciles que los escogen, que no tienen conciencia realmente ni de su presente ni de su futuro. La democracia depende en gran medida, no de los de arriba, también de los de abajo. Pero por supuesto, Marcelo, yo estoy seguro que si el día de mañana tú colocas como candidato asambleísta de cualquier provincia, no digamos de Manabí o de Esmeraldas o del Oro, no, de Pichincha, del Guayas, de Azuayo de Loja, a un escritor, a un literato, a un hombre de letras, a un hombre honesto, un hombre probo, y frente a él le pones a alguien que cante tecnocumbia, o el joven que ha tenido suerte mueve sus piernas con una extraordinaria habilidad y mete cantidad de goles en una selección. O a un futbolista. Pero por supuesto, o una modelo. Los tres le van a dar largo al hombre de ciencias. No va a ganar las elecciones, va a perder.
Entonces, cuando la gente a veces dice, pero mire, los políticos son corruptos, los políticos son mentirosos, los políticos son demagogos, los políticos son mediocres. Y la pregunta que yo le hago es, oiga, ¿esa gente que usted critica cayó del cielo? No cayó del cielo. A esa gente que usted critica como demagoga, limitada, mediocre, lo puso los votantes. Usted. Claro, en consecuencia, a veces hay tontos, perdón por la expresión a ti y a los que nos ven, hay tontos que no tienen culpa de estar en funciones de representación. ¿Cuánto quiénes los han colocado ahí? Esa es la tragedia. Vamos a una segunda parte enseguida con Ramiro Rivera Molina. Y en esta segunda parte va a seguir nuestro espíritu crítico, porque ¿quiénes promocionan a los tontos, a los deshonestos, a las bataclanas, a los bailarines, a las reinitas de belleza, a los futbolistas, a los alzómanos? ¿Quiénes? ¿Saben quiénes? A veces nosotros los que hacemos prensa, porque otro problema de la democracia está en el orientador de opinión, en el periodista, en el comunicador, en el informador. Y hay de esto ejemplos demasiados. No se vayan, volvemos enseguida. Volvemos a tratar el tema de la democracia patuleca, esa democracia que parece una silla de tres patas. Siempre le está faltando en el mundo periférico de subdesarrollado la cuarta pata. Ramiro Rivera fue, entre otros cargos que tuvo, ministro de Información. Entiende y ha ejercido el periodismo. Y a él le voy a preguntar, o voy a dialogar con él, sobre otro flanco, pata floja de la democracia. Hay un amarillismo en la prensa. El amarillismo es de todas las gamas del amarillo. También el amarillismo es promover a los pobres diablos, mentalmente, moralmente pobres diablos, elevarlos, engañar al electorado para que el electorado los escoja y los elija. Lamentablemente esto es así. Ramiro, no quiero monopolizar la palabra, pero quiero decirte algo. Desde que soy niño, para mí, como el oxígeno del aire, es Diario El Comercio. Es la prensa a la que más respeto. Una prensa realmente muy madura, ejemplar, no perfecta. Y en su falta de perfección, sí tengo que preguntarle a la comisión de redacción de Diario El Comercio cómo es que en la celebración de la democracia me entrevistan a la señora Elizabeth Cabezas, o me entrevistan para que hable de democracia al señor que defenestró a los 57 diputados, con los diputados de los manteles, el señor Gustavo Larrea, que además fue correo de las FARC y del narcotráfico en Colombia. Y hay otros más. Entonces yo pregunto con toda honestidad a Diario El Comercio, al que amo y al que respeto, y le digo que esto, en mi opinión, no está bien. Pues, ¿qué dices tú? Bueno, Rafael Correa, Marcelo, no habría llegado a donde llegó si no habrían existido medios de comunicación que le abrían las puertas todos los días, perdón por la expresión, para que diga pendejadas. Porque en Ecuador, Marcelo, tú sabes que hay economistas inteligentes. Un Pachano, un Lucio Paredes. Hay gente con ideas, pero no son de verborrea, no son de incontinencia verbal. Correa utilizó a los medios, pero algunos medios también fueron funcionales a Correa. Y vayamos un poquito más allá. La prédica contra la política, que a veces proviene de algunos comunicadores, también son en parte corresponsables de una prédica que sataniza la política, que dicen que la política es la porquería más pestilente y nauseabunda, y nunca fueron capaces de discriminar. Nunca fueron capaces de decir, sí,
En el Parlamento hay demagogia, pero estos son los demagogos. En el Parlamento hay violencia, pero este es el que provoca la violencia. Hay otro que legítimamente se defiende, pero no es violento. Bueno, esa prédica contra la política, sin discriminar, sin ver los matices, sin ver los grises, solamente viendo blanco y negro, le hace un enorme daño al país. Es que eso es lo que te dije hace un segundo o pocos segundos, eso es del amarillismo. Hay que poner los puntos sobre las íes, Ramiro y queridos míos audientes. Hasta el año 2006, la prensa, casi sin excepción, lo que dijo Ramiro Rivera, se dedicó durante años, lustros, décadas a descalificar las instituciones de la democracia. Iban los camarógrafos de las grandes televisoras del país al Congreso a filmar con un ojo de francotirador el momento en que un diputado se metía a hurgar los dedos en la nariz. Eso le tomaban y volaban a editar para que salgan los noticieros de mediodía. Nunca promovieron o relevaron los discursos, la actitud decente de diputados realmente respetables y honestos. Nunca, porque no eran noticia. ¿Quiénes son responsables del correísmo? Son en gran medida los agentes de prensa amarillistas que durante mucho tiempo se dedicaron a descalificar las instituciones de la democracia, mi querido Ramiro. Marcelo, tú podías haberte pasado horas y horas quemándote las pestañas, leyendo, revisando legislación internacional y haciendo un proyecto de ley. Eso no era noticia. Porque no era el escándalo, porque no era el grito, porque no era el golpe, porque no era el cenicerazo, porque no era el vocabulario procaz. Es decir, que nunca se valoró el trabajo individual de un representante. La noticia era solo lo malo. Yo cuento solo una anécdota. Una vez en un canal salía el reportero diciendo los diputados solo se dedican a comer. Y claro, en efecto, en la curul un diputado comía una presa de pollo. Pero no sabía la gente que ese diputado había pasado desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la mañana en una sesión larguísima. Y que a las 3:30 de la mañana pues dijeron, bueno, coman algo. Comían su curul, quizá no era lo más aconsejable. Pero no puede ser que esa sea la noticia. Sí, lo superficial, lo banal, lo del espectáculo. Lo impactante. Lo impactante, lo impresionante, lo del efectivismo y el trabajo, no pasa nada. De tal manera que yo creo que en sentido de autocrítica, con lo cual no estamos diciendo que en la política todo es santificación, no es así. La política, en su fortaleza o en su pestilencia, es el espejo en el que se refleja un país. Es el espejo en el que se refleja el rostro de la mayoría. Hoy estamos, perdóname, Marcelo, estoy medio descontrolado. No, tienes que hacerlo. Este momento, todo mundo critica al curita Tuárez. Falso, falsificó documentos, demagogo, de comportamiento no probo. Corrupto. Pero por supuesto. Pero 2 millones de ciudadanos ecuatorianos votaron por él. Y te puedo preguntar algo. Hay un comandante de Marina, un hombre de carrera militar proba, un hombre inteligente, Alan Molestina. Sí, señor. Quien habla votó por él. Y yo lo daba por hecho que él iba a ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Y quedó lejos. Quedó lejos. Quedó lejos. Ustedes, no todos, muchos de ustedes, lo digo con respeto y con cariño, eligieron al cura Tuárez. ¿Qué vienen a protestar? ¿Qué vienen a protestar? No se renieguen de una representación sucia, mediocre, corrupta, liviana, superficial. Hagan una mea culpa. Algún momento necesitamos ciudadanos deliberantes, críticos, que razonen, que reflexionen, no que operen o actúen en función de resentimiento que hagan social. menos chistes y hablen más en serio. Entonces también yo creo que, Marcelo, hay que hablar de ese tipo de cosas,
porque a veces por delicados, ¿no es cierto?, por políticamente correctos, decimos, no hay que afectar la sensibilidad de los ciudadanos, no hay que disgustar a los ciudadanos. No, señores, no, señores. ¿Por qué funciona la democracia en Inglaterra, he dicho yo? En Suiza. En Suiza. En Alemania. Los ingleses tienen la Carta Magna En de Japón. 1215. En Japón. Claro, en todo país donde hay lo que los políticos, lo que la sociología política llama el capital social, es decir, ciudadanos que se informan, ciudadanos responsables, ciudadanos que no cometen picardías, ciudadanos que respetan la ley y que tienen códigos de ética. Bueno, ahí tenemos un enorme déficit, Marcelo. De tal manera que no nos quejemos de los políticos, no nos quejemos de los partidos. Los partidos, los políticos y quienes están en el poder han sido seleccionados por muchos de ustedes, queridos amigos. La democracia seguirá fallando, seguirá siendo un fiasco, un fracaso en países como el nuestro. El momento, o lo seguirá siendo en la medida en que veamos la democracia solamente como una responsabilidad del poder público, del poder. La democracia, Ramiro, no va a mejorar si es que el plasma social, el colectivo humano, la calidad del ciudadano no mejora. Y eso tiene que ser con dos factores que son pilares. Uno, educación, y dos, un sistema de información y de comunicación sano, no amarillista, que no desconcierte y no desoriente a ese colectivo humano. Unas frases tuyas para terminar este diálogo. Mi querido Marcelo, tú lo has dicho. Algún momento leí, no sé si en un estudio de la UNESCO, de algún organismo, cuando decían cuántas décadas de ventaja en materia de educación le lleva Chile a Ecuador. ¿Sabes cuántas eran? 100 años. 100 años. O sea, necesitaríamos un siglo para acercarnos a lo que es Chile o Costa Rica. Dos países que están pisando y golpeando la puerta ya del primer mundo. Perfecto, así es. Costa Rica y Chile. Nosotros seguimos, disculpen ustedes el término peyorativo y pesimista, seguimos en agurupera, en agrupa, alanca del mundo, por todo esto que con Ramiro Rivera hemos dialogado hoy para ustedes con respeto. Ramiro. Bueno, muchas gracias por este diálogo, Marcelo, que hemos tenido, que puede ser crudo, que pueden creer algunos que es insolente, pero son verdades. Son verdades que en tu caso fundamentalmente tienes toda la legitimidad para hacerlo y en mi caso que lo digo por propia experiencia. Amigas y amigos, 1.000.000 de gracias, un abrazo especialísimo, entrañable para todos ustedes que han dispensado a Ramiro Rivera y a quien habla estos minutos de atención. Estaremos con un diálogo frontal, no neutral, pronto y nuevamente. Gracias a ustedes.